es posible mirar a dos distintas posiciones que hoy día están en debate en el interior del Partido de los Trabajadores. Una posición de que el gobierno Lula tiene que ser un gobierno de transición. ¿Qué sería un gobierno de transición? Un gobierno que restaure la Sexta República, que restaure la Constitución de 1988. O sea, un gobierno que aunque adopte medidas emergenciales en términos del combate al hambre, de reconstrucción de los servicios públicos de educación y de salud, medidas contra el desempleo, es un gobierno que no se haría cargo de reformas estructurales de la economía brasileña y trataría de llegar al final de su periodo con la reconstrucción de un Estado democrático liberal. La otra posición es que el gobierno de Lula tiene que ir allá de la transición. O sea, aunque pueda empezar su jornada con medidas emergenciales, es un gobierno que tiene que acumular fuerzas para reformas estructurales. O sea, tiene que poner a mediano y largo plazo un programa de transformación del país en el ámbito del tributario, en el ámbito de la reforma financiera, de la reforma agraria, de la reforma política del Estado. Entonces, son dos posiciones que en ese momento están en debate. Esa diferencia que finalmente ha sido una diferencia de 50.9 a 49.1, una diferencia de 1.8 entre los dos, está bastante adecuada a lo que se calculaba. Hay varios factores que pueden, digamos, justificar esa partición casi en dos mitades de la política brasileña. Claro, de parte de Bolsonaro hubo mucha utilización del Estado, de la máquina pública, mucho fake news, pero no es para mí el fundamental. El fundamental es que Bolsonaro logra atraer las capas medias y Lula atrae los pobres, que son los dos grandes grupos electorales en el país. Y finalmente, el bolsonarismo, que a mi juicio es una corriente neofascista de masas, ha logrado hacer un nivel de disputa político-ideológica y cultural de sus valores, de sus consignas, de sus puntos de vista, con mucho más intensidad que la izquierda en los últimos años. La izquierda tuvo una perspectiva mucho más de buscar una acomodación con el senso común. El bolsonarismo ha hecho mucha lucha político-ideológica, además de representar la aglutinación del voto antipetista. Entonces, y el bolsonarismo tiene muchas estructuras de multiplicación de sus opiniones, los grupos evangélicos, las estructuras militares, y eso ha funcionado bastante bien contra una izquierda que aún paga el precio de su institucionalización en los primeros 20 años del siglo XXI, ¿no? Entonces tuvimos una ultraderecha territorializada, organizada, y una izquierda institucionalizada en demasía, que tuvo problemas incluso para llegar al cotidiano del pueblo. Pero el bolsonarismo tiene que ubicarse, o sea, tiene que elegir un espacio político para acumular fuerzas para los próximos años. Y yo creo que Bolsonaro está en dudas, pero muchos de sus aliados, incluso sus hijos, ya emiten señales de que la lógica de Bolsonaro, aunque va a hacer denuncias contra el proceso electoral, la lógica de Bolsonaro es recular y reagrupar. O sea, tratar de preservar su corriente política para garantizar que esa corriente política pueda seguir como la principal protagonista en el campo conservador a partir de enero. Su silencio tiene que ver con dudas
tiene que ver con búsqueda de consensos internos, tiene que ver con su personalidad. Yo no creo que el bolsonarismo se va a lanzar de una forma organizada y concentrada y ningún tipo de operación golpista en esos meses.